Hola, buenas noches. Hubo un tiempo en que una gran cantidad de aficionados al cine, de cinéfilos, entre los cuales yo me cuento, creo que no batimos las palmas lo suficiente por Roberto Rossellini. Y en cambio había otras personas como Jacques Rivette, José Luis Warner, que desde aquí quiero dar un testimonio a uno de los más grandes críticos que ha tenido el cine español y que quizá el libro suyo sobre Rossellini es el mejor que se ha escrito nunca. Bueno, pues como decía Warner, Jacques Rivette, Truffaut, André Bazin, etcétera, supieron ver antes que nadie que lo que estaba haciendo Rossellini era como la piedra roseta del cine contemporáneo, del cine que aún hoy todavía nos alimenta. Lo que ocurre es que hay un cine que no se puede explicar. Hay unas películas que son mucho más de lo que parecen, que van muy por delante de su tiempo. Rossellini tuvo un cambio brutal en su carrera. Le llamaron involución, pero se ha visto que no fue así. Cuando pasó el tiempo, yo creo que todos, absolutamente todos los aficionados al cine nos dimos cuenta del enorme testamento que había hecho este hombre, que abdicó casi de ser director de cine por dedicarse a otras cosas mucho más importantes, como acabar haciendo una especie de geografía o de historia universal. Para hablarnos de Stromboli, que es la película que vamos a ver ahora, que tiene dos títulos, Stromboli y Tierra de Dios, y no es una cosa caprichosa el que se llame así. Está con nosotros una de las personas que sí fue rosselliniano de la primera hora, que es Antonio Jiménez Rico. Buenas noches, y que creo que va a poder introducirnos en esta película difícil. Creo que hoy es una noche como la de Ordet, donde nos vamos a encontrar con una película que no es habitual, una película que a veces renuncia a la historia, a lo que está contando, al argumento, porque ya empieza a ser el primer punto de arranque de un cine que empieza a filmar sentimientos y emociones. Creo que Jiménez Rico, que yo lo conozco hace muchos años, siempre apostó por Rossellini, puede decirnos hoy, o por lo menos intentarlo, porque yo sé que es muy difícil hablar de esta película y de Rossellini, en qué consistía el talento y la genialidad de Roberto Rossellini. Bueno, hay que empezar, como tú has citado, con una advertencia previa, muy parecida a la que en su día hicimos con Dreyer y Ordet. Hay que avisar a los espectadores que se trata de una película totalmente distinta al uso habitual de las películas. Porque Rossellini, como Dreyer y pocos más, son autores originales, singulares, que con el cine no buscaban el mero espectáculo, entretenimiento, con ser mucho, sino que buscaban algo más, que era una especie de reflexión personal sobre los seres humanos y tratar de transmitir esa reflexión personal sobre los seres humanos a los espectadores. Stromboli es una película que marca un momento decidido y definitivo en la historia del cine de Rossellini. Rossellini acababa de hacer, unos años antes, 3 obras maestras del neorrealismo italiano, como son Roma Città Aperta, Paisa y Germania Anno Zero, y con Stromboli pega un giro bastante notable en su itinerario personal. Primero porque Stromboli supone su primer contacto personal y profesional con Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, la actriz que ya en Hollywood había hecho tantas películas, había ganado un Oscar, había hecho Encadenados, había hecho Casablanca, había hecho Las campanas de Santa María. De repente un día ve, como todo el mundo espero que sepa, ve Roma Città Aperta, siente una enorme fascinación por Roberto Rossellini, le escribe una carta histórica a Rossellini, se pone a sus órdenes, aunque luego ya dijo que no se lo había dicho tan en serio, pero evidentemente Rossellini la invita, abandona familia, abandona Hollywood, abandona todo, se traslada a Roma a trabajar con un señor que había hecho unas películas que a ella le habían emocionado, pero que evidentemente no entraban dentro del engranaje industrial, se pone a sus órdenes y hace como primer contacto Stromboli. Stromboli marca definitivamente el cine de Rossellini porque, aparte de ser la primera película que hace con Ingrid Bergman, que luego hizo muchas más, supone también un cambio bastante notable en su forma de aprender la realidad. Hasta entonces a Rossellini parecía que le interesaba más lo colectivo. Hacía unas películas más bien sobre los hombres en general, y yo diría que a través o a partir de Stromboli empieza a interesarse por una peripecia individual, por una peripecia moral, por una peripecia ética de un personaje. En el caso de Stromboli está claro que lo que le ha interesado a Rossellini es la peripecia de Karin, el personaje que interpreta Ingrid Bergman, y la colectivización o el colectivo del pueblo y de la isla pasan a ser un poco como un coro de una tragedia, pero en el fondo
Rossellini apuesta más por la peripecia personal que por la colectiva. Esto le supuso unas críticas feroces en la Italia de aquel momento en que la crítica estaba muy politizada. Fue acusado de moralista, de insolidario, de escapista, y también incluso fue acusado de cristiano, porque en aquel momento, si uno no estaba realmente militando en unas siglas de un partido definido, como era en aquel momento el Partido Comunista, automáticamente tenías que estar militando en otras siglas, que era la democracia cristiana. Yo, que conocí últimamente, en los últimos años de su vida, a Rossellini, yo creo que está claro que él era un personaje que no tenía ningún compromiso con ningún partido. Él tenía, por supuesto, su sentido de la ética, su ideología, su pensamiento, pero yo creo que él nunca llegó a militar, como fue acusado, ni en el Partido Comunista, por supuesto, ni tampoco en la democracia cristiana, como fue acusado. Luego el tiempo pasó y la crítica está un poco cegata y un poco partidista y un poco sectaria, reconoció sus errores y entonces empezaron todas las alabanzas a reconocer a Rossellini como el gran maestro del cine italiano. Yo diría, y ya termino porque si no me enrollo mucho y hay que pasar a ver Stromboli, que a Rossellini lo que le caracteriza, aparte del estilo este de buscar la peripecia o el itinerario personal de un ser humano, por el que se preocupa enormemente, sobre todo a partir de Stromboli, le caracteriza un estilo casi documental para acercarse a esa realidad. Él piensa que la verdadera expresión de una realidad está en su mera apariencia, que no hay que dramatizarla ni transformarla, sino simplemente captarla. A mí me da la sensación que Rossellini tenía una sensibilidad enorme para descubrir la dimensión más íntima de los hechos solo con mirarlos, solo con acercarse de una forma casi documental. Yo creo que a Rossellini, no hay más que ver sus películas, más que los planos, lo que le interesaban eran los hechos que retrataba. Él daba mucha más importancia a la realidad que trataba de retratar que a la forma de retratarlo. Los planos de Rossellini tienen mucho menos interés que lo que esos planos recogen de la realidad. A mí me parece que es indiscutible que Rossellini es uno de los grandes maestros de la historia del cine, pero, por supuesto, refiriéndonos a Italia concretamente, si hay que hablar de los tres grandes maestros del cine italiano de todos los tiempos, que son Fellini, Visconti y Rossellini, yo me atrevería a decir que si Fellini realmente recrea las cosas, Visconti intenta interpretar las cosas, Rossellini se limita a mirar las cosas. A mí me parece que este momento de que Rossellini no quiere interpretar, ni recrear, ni fantasear, sino que simplemente mira las cosas, es la quintaesencia de su estilo, porque creo que lo dijo él, en el fondo, las cosas que se miran, o las cosas, me parece que la frase exacta es que decía que las cosas llegan a tener un sentido si hay alguien que las sabe mirar, y que las cosas, si no las mira alguien, carecen de sentido. Y yo creo que en ese sentido Roberto Rossellini era un hombre que aprendía realmente lo más íntimo de ciertos hechos solo a través de su mirada, y ese era su gran secreto. Muy bien, yo creo que además es cierto que la labor documental de Rossellini, que le ha acompañado toda su vida, está muy claro lo que has dicho, y espero que quede claro también cuando nosotros hablemos después de Stromboli. Está también con nosotros Eduardo Torres Dulce. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, José Luis. ¿Qué te parece Stromboli? Stromboli, además de suscribir íntegramente todo lo que ha explicado y muy bien Antonio Jiménez Rico, me parece que es, como tú has señalado en la presentación, en la prepresentación de la película, el comienzo de todo el cine europeo moderno, por decirlo de alguna forma. En Stromboli está gran parte de la Nouvelle Vague, pero está también Renoir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y está todo el denominado joven cine italiano, porque está, por supuesto, Bertolucci, está Marco Bellocchio y algunos otros de los jóvenes cineastas que empezaron a dirigir películas en los años 60, fuertemente influidos por la personalidad y las películas de Rossellini. Y está incluso la superación del viejo enfrentamiento entre cine y televisión, porque no se sabe bien qué es la toma de poder por Luis XIV, qué son los Hechos de los Apóstoles, la serie de televisiones sobre Sócrates o sobre los Medici que rodó con carácter casi de geografía e historia, como has dicho tú, Roberto Rossellini. Yo creo que Roberto Rossellini es el cine, y habría que citar
una línea de diálogo de Prima della Rivoluzione, una película muy rosselliniana vista desde el punto de vista marxista de Bertolucci, una de sus películas más importantes, cuando uno de los personajes le dice al protagonista, Fabricio, no es posible vivir sin Rossellini. Eso no era simplemente una boutade de Bertolucci, sino la expresión de alguna forma desde el punto de vista de alguien que había vivido el cine desde una poética marxista bien distinta, por otra parte, de la de Roberto Rossellini.